Estamos acá en el estudio con Margarita Rojo, ella es psicóloga forense de la Policía de Investigaciones. Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para ir derribando mitos, ¿cómo describen ustedes a un pirómano? Bueno, en términos generales, un pirómano es una persona que tiene un descontrol bastante importante de sus impulsos. Hay algunos estudios españoles que, por ejemplo, lo relacionan con personas que han tenido, por ejemplo, algún tipo de depresión o algún trastorno bipolar. Inclusive algunos podrían también señalar que rozan lo esquizofrénico, dado que estas personas tienen, de alguna manera, hay un goce al presenciar este fuego que da cuenta de una omnipotencia, de una megalomanía acerca de esto. Pero también es importante diferenciarlo, yo puntualizaría, entre un incendiario y una persona que efectivamente tiene este diagnóstico de ser un pirómano. A ver, eso es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un incendiario y un pirómano? Claro, en ese sentido es importante investigar y hacer un análisis pericial, es decir, hay que hacer una evaluación de esa persona, porque esa persona va a tener ciertos elementos previos que de alguna manera van a determinar que es un pirómano. O sea, una persona, muchas veces estas personas tienen un vacío existencial, muchas veces han presentado episodios de sufrimiento, han presentado también, por ejemplo, episodios de megalomanía. Ahora, también son personas bastante aisladas, les cuesta encontrar trabajo, entonces por lo tanto hay que diferenciarlo de una persona que es un incendiario, porque el incendiario busca una ganancia secundaria, o sea, provocar un daño, y por lo tanto en ese sentido hay que ser muy experto para poder diferenciarlo y además diferenciarlo en el contexto de la investigación. Ah, perfecto. Ahí hay un buen punto de análisis. Margarita, surge de inmediato la sospecha y de repente se pueden hacer relaciones equivocadas. Hoy día estamos viviendo un verano muy caluroso y con una situación de incendios forestales distinta a la de años anteriores. Hay muchos y quemando grandes extensiones en distintos puntos del país. Sabemos que los incendios forestales son en su gran mayoría intencionales. Producto de la mano del hombre. En algunos casos intencionales, efectivamente, en otros casos por descuido. ¿Se puede llegar a establecer que alguno tenga que ver con pirómanos o básicamente es más bien descuido que termina en un incendio forestal? O sea, precisamente hay que hacer una investigación y en ese sentido, cuando uno descubre, por ejemplo, que hay una persona que tiene este trastorno, por eso es que es importante la evaluación y además también el contexto en el que se da, porque muchas personas que por ejemplo, están buscando alguna ganancia secundaria no tienen elementos previos que nosotros los podamos vincular con este hecho. O sea, por lo tanto hay que investigar muy bien si esta persona va a obtener una ganancia secundaria, o sea, por hacer daño, porque de alguna manera él va a estar demostrando algo y en ese sentido se distancia del pirómano. O sea, el pirómano además también tiene una alteración del sentido de realidad. O sea, le cuesta diferenciar porque además para el común de las personas poder entender que esta persona está gozando con eso, porque además generalmente estas personas están muy tensas, muy ansiosas antes de provocar este incendio y probablemente cuando esto ya está provocado bajan su tensión, hay un alivio emocional. Y por eso también que muchas muestras de los investigadores, particularmente los españoles, han vinculado que estas personas se relacionan, por ejemplo, con profesiones que tienen que ver como, por ejemplo, con bomberos o personas que andan de alguna manera tratando de estar cerca de situaciones donde haya incendio, porque hay un goce. Ahora, de la muestra que tienen los españoles, solamente el 1% de estos pirómanos con este trastorno de personalidad grave podrían llegar a incurrir en cometer grandes incendios. Ah, ya, eso es interesante. En la historia reciente, como Policía de Investigaciones, ¿recuerdas de un caso donde se haya certificado esto es obra de un pirómano? Bueno, la verdad es que como hay una evaluación detrás de esto y yo la verdad es que en este momento no tengo un caso precisamente, pero lo que sí sabemos es que cuando se logra establecer es porque hay detrás, yo vuelvo a insistir, una investigación, o sea, se tienen que investigar todos los elementos que de alguna manera gatillaron a esta persona que llevara a hacer esa acción y por lo tanto la investigación policial tiene que descartar que existe una ganancia secundaria, es decir, solamente tenemos que dejar aislado este fenómeno que se da en los pirómanos, es decir, esta alteración del sentido de realidad, una persona que tiene de alguna manera este sentido de omnipotencia y todos estos elementos que acabo de señalar. Cuando se descartan esos elementos, podríamos estar en presencia, por ejemplo, de un pirómano o de una persona que tiene una ganancia secundaria porque probablemente está buscando a lo mejor algún tipo de venganza, dañar, y eso está detrás de la investigación. Margarita, y esto como una opinión muy personal suya, en forma muy fácil calificamos un hecho como esto es culpa de un pirómano o hay atrás un pirómano, o sea,
¿Manoseamos mucho el concepto? Yo creo que sí, o sea, yo creo que por eso que hoy día se ha puesto, o sea, lo hemos puesto ahora, o sea, que hay que diferenciarlo de una persona que es un incendiario, que está buscando obtener alguna ganancia secundaria, de una persona que efectivamente tiene un trastorno, y para eso hay que investigar y además hacer una evaluación muy acuciosa de esa persona.